Hola, gente de YouTube. Hoy les traigo, el capítulo 1, de qué hubiera pasado si Issei caía en Danmachi. Espero les guste. ¿Qué hubiera pasado si Issei caía en el mundo de Danmachi? Capítulo 1. En una noche tranquila, se podía ver a lo lejos a dos personas, frente a una fogata. Un hombre de mediana edad, sentado al lado de dicha fogata. Y un castaño inconsciente, acostado en el suelo. Con varias vendas en el cuerpo. ¿Qué le habrá pasado, para que esté en ese estado? Es como si hubiera salido de una guerra. Diría el hombre, viendo al castaño con algo de curiosidad. Y intriga por el estado del joven. Mientras tanto, en la mente de Issei. Compañero. Compañero. El castaño, estaría escuchando una voz familiar. En un tono bajo. Compañero. Compañero. En eso Issei abriría sus ojos. Y vería que estaba flotando en un espacio en negro. Viendo que de repente, todo a su alrededor, era cubierto por llamas. Y de esta surgía un enorme dragón, que el castaño conocía bien. Drake. Me da gusto verte. Diría Issei. Lo mismo digo, compañero. Pero, hay algo que debes saber. Es con respecto a nuestro paradero actualmente. Diría de forma seria. ¿Qué quieres decir? Preguntaría Issei. Verás. Nos encontramos, en un mundo desconocido para nosotros. Espera. No estarás diciendo que. Pero Drake lo interrumpiría. Lo que quiero decir. Es que nos encontramos en otra dimensión. Diría Drake asombrando a Issei y preocupándolo. Entonces, me estás diciendo, que no estamos en nuestra dimensión. Lo que significa, que nunca volveré a ver a Rias. Y a mis amigos. Diría Issei con algo de nerviosismo en su voz. Un momento de silencio se haría presente, en el que Drake lo vería de forma triste. Lamentablemente, por el momento es así, compañero. Issei al escuchar las palabras de Drake, no podría evitar sentir tristeza. Y impotencia por no poder volver a ver al clan Gremori. En especial a Rias. Ya veo, diría Issei calmándose. Entonces, por el momento. No nos queda otra opción más que continuar. Estás en lo cierto, compañero. Diría Drake. Pero Drake, si no nos encontramos en nuestra dimensión. ¿En dónde estamos? De eso mismo iba a hablar contigo. No estoy completamente seguro de dónde estamos. Pero me di a la tarea de analizar las presencias de este mundo. Diría Drake, atrayendo la atención de Issei. ¿De verdad? ¿Y qué encontraste? La energía que utilizan en este mundo es la magia. Es similar al de nuestro mundo, pero es más débil. Y las presencias que sentí, en su mayoría son de humanos. Hay otras que no pude reconocer. Y por último, pude sentir presencias divinas. Diría Drake, asombrando a Issei. ¿Eso quiere decir, que en este mundo hay dioses como los de nuestra dimensión? En parte es cierto, pero no a la vez. Diría Drake confundiendo a Issei. ¿Qué quieres decir? Estas presencias, tienen un poder mucho menor. Es como si hubieran sellado sus poderes o algo así. Diría Drake. Issei en este punto, estaba sorprendido. De que Drake lograra recolectar, toda esta información. Incluso con lujo de detalle. ¿Y en dónde se encuentran, esas presencias que mencionaste? Al parecer se encuentran en un solo lugar. ¿Quieres decir? ¿Que se encuentran en algún reino o ciudad? Preguntaría Issei. Exacto. Ya veo, entonces si vamos donde ellos se encuentran. Quizás sepan una forma, para devolverme a mi dimensión. Diría Issei con entusiasmo. Tal vez. No perdemos nada con intentarlo. Diría Drake. Bien. Iremos donde ellos se encuentran. ¿Qué me dices, Drake? ¿Me ayudarás? Preguntaría Issei. No tienes que mencionarlo, compañero, iré contigo hasta el final. Diría Drake decidido. Cosa que alegro a Issei. Gracias, Drake, sabía que podría contar contigo. Y por cierto, Drake, ahora que me percate. ¿En dónde? ¿Y en qué estado se encuentra mi cuerpo? Preguntaría Issei con seriedad. En eso Drake le contaría lo sucedido con él, y como cierto hombre lo salvo. Ya veo, al parecer, mi cuerpo no se encuentra en buen estado. Diría Issei con una gota de sudor. Y que lo digas, más aún teniendo en cuenta que usaste la Juggernaut Drive. Diría en tono serio. ¿Juggernaut Drive? Preguntaría Issei. La Juggernaut Drive. Es una fase que le otorga al usuario un poder suficiente para matar a un dios. Pero, con la consecuencia, de que reduce la vida del mismo. Ya veo, esta fase es un arma de doble filo por así decirlo. Exactamente.
En fin, voy a despertar. Nos vemos luego, Drake. Diría Issei, pero, antes de irse sería detenido por Drake. Espera, compañero. ¿Qué ocurre, Drake? Cuando despiertes, ese sujeto probablemente pedirá una explicación de cómo terminaste en ese estado. Hay que pensar en algo para no revelar información. Es verdad. Diría Issei pensativo. Ya lo tengo, diría Drake. ¿Ya pensaste en algo? Sí. Si por alguna circunstancia te llegara a preguntar sobre cómo terminaste así o de dónde vienes, dile esto. Diría Drake contándole al castaño su coartada. Fuera de su espacio mental. Me pregunto. ¿Qué habrá tenido que pasar este chico para terminar con semejantes heridas? Se estaría preguntando el hombre viendo al castaño. En eso este vería como el castaño mostraba signos de estar a punto de despertar. Cosa que sorprendería al hombre. Debido a que no estaba seguro si el castaño sobreviviría por las heridas que éste tenía en su cuerpo. Issei estaría abriendo los ojos. Y lo primero que vería sería una fogata. Un caballo a su derecha, cerca de este una carreta. Y al sujeto que Drake le había mencionado. Veo que despertaste. Escucharía Issei de parte del sujeto. ¿Cómo te encuentras? Bien, algo adolorido, pero viviré. Diría el castaño con expresiones de dolor en su rostro. Para luego sentarse con algo de dificultad. Ya veo, para serte sincero no creí que sobrevivirías. Debió ser suerte nada más. Diría Issei con nerviosismo. Debido a que él no murió, gracias a la resistencia que posee por ser en parte dragón. Tal vez tengas razón. Diría el sujeto. Por cierto. Mi nombre es Max, es un gusto. Se presentaría este. Me llamo Issei, igualmente es un gusto conocerte, Max. Y gracias por salvarme la vida. Diría Issei agachando la cabeza en forma de agradecimiento. No te preocupes, no fue nada. Diría Max. Oye, ¿te importa si pregunto? ¿Cómo terminaste en el lago y con esas heridas? Pregunta que pondría nervioso a Issei. En eso, recordaría lo que le dijo Drake por si surgía este tipo de situación. Flashback. Compañero. Si por alguna circunstancia te llegara a preguntar sobre cómo terminaste así o de dónde vienes, dile que estabas cazando en el bosque. Pero fuiste emboscado por una manada de lobos. Por lo que intentaste enfrentarlos, pero eran demasiados. A tal punto de dejarte en ese estado. Con las pocas fuerzas que tenías, intentaste escapar. Pero terminaste tropezando de un acantilado y cayendo en el lago. Y debido a la altura del mismo, terminaste inconsciente. Diría Drake. Vaya, ¿eso se te ocurrió ahora mismo? Preguntaría Issei con asombro. Más o menos. Lo pensé antes de que llegaras a tu espacio mental. Ya veo, tu historia tiene sentido. Podría funcionar. Pues claro, jeje, no soy uno de los dragones celestiales solo por el poder. Diría Drake de forma presumida. Lo dice el que fue nombrado Opa y dragón en el inframundo. Diría Issei con una sonrisa burlona. Demonios, ¿por qué tenías que mencionar un momento tan humillante? Y además, ¿de quién crees que es la culpa de dicho apodo? Diría este con ira en sus ojos. Jeje, lo siento por eso. Diría el castaño, riéndose por la reacción de Drake. Nos vemos luego, Drake. Diría este desapareciendo de su espacio mental. Maldito mocoso. Diría Drake con enojo. Fin del flashback. En eso Issei respondería. Me encontraba de cacería en el bosque. Cuando sin darme cuenta, fui emboscado por una manada de lobos. Los enfrenté, pero cada vez eran más. Por lo que terminé en este estado. Al intentar escapar, terminé tropezando de un acantilado y cayendo en el lago. Quedando inconsciente por la caída. Diría Issei para terminar su relato. Max estaría con una cara de impresión, procesando todo lo mencionado por el castaño. Vaya, no sabía que habías pasado por tanto. Y con respecto a los lobos, es muy común que ellos anden merodeando por este bosque. De verdad eres alguien con mucha suerte. Diría Max. Sí, jeje. Diría Issei de forma nerviosa. En fin, lamento por lo que has pasado. Diría Max acostándose, preparándose para dormir. Descansa, mañana te llevaré a la ciudad más cercana, para que traten mejor tus heridas. Diría este. Cosa que alegro a Issei. De verdad, pues muchas gracias. No hay problema. Diría Max quedándose dormido. Issei al ver que su amigo estaba descansando, se dispuso a hacer lo mismo. No sin antes pensar en Rías y sus amigos.
No se preocupen, encontraré la forma de volver. Diría este en sus pensamientos. Para quedarse dormido. A la mañana siguiente. El castaño sería despertado por los molestos rayos del sol. Que lo golpeaban en la cara. Haciendo que Issei sin más opción se levantara. Buenos días, diría Max viendo a Issei. Oh, buenos días. Diría el castaño. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Y tus heridas? Todavía duelen, pero puedo moverme. Ya veo. Bien, sube. Te llevaré a la ciudad. Diría Max. Ot. Diría Issei subiéndose a la carreta. En el camino ambos estarían hablando de cosas triviales. Y Issei preguntaría por el nombre de dicha ciudad. La ciudad se llama Horario, también es conocida como la ciudad del laberinto. Diría Max. Haciendo que Issei tenga curiosidad. ¿Laberinto? Es más bien un calabozo, o así lo llaman los aventureros. Este contiene diferentes pisos. Donde te encontrarás con diversas especies de criaturas o monstruos. Mientras más pisos subas, mayor será su dificultad. Al final de cada uno habrá distintos jefes, por así decirlo. Que deberás derrotar para poder abrirte paso. Issei, al escuchar la respuesta de Max, no pudo evitar sorprenderse y emocionarse. ¿Y cómo se entra a ese calabozo? Preguntaría el castaño. Esta pregunta confundiría a Max. ¿Qué no sabes? Esto haría que Issei sude frío. Debido a que no era de este mundo. Es que soy nuevo en esto de ser aventurero. Diría este con nervios. Entiendo. Bueno, te lo diré. Diría Max. Haciendo que Issei se calmara. Eso estuvo cerca, pensaría este. Según tengo entendido, por palabras de aventureros. Primero debes recibir la bendición de un dios. Y formar parte de su familia. Diría Max. Entiendo. Gracias por el dato. De nada. Diría Max. En eso verían una gran puerta, en donde habría una gran fila de personas. Vaya, sí que esta ciudad es muy transitada. Diría Issei con asombro. Tienes razón. La ciudad de Horario es el sitio ideal para los comerciantes. Diría Max. Luego de varios minutos. Ambos ya habían entrado en la ciudad. En el camino Issei estaría maravillado de las edificaciones que veía a su alrededor. Al llegar al mercado, Max detendría la carreta y se dispondría a descargar la mercancía. Permíteme ayudarte. Diría Issei. ¿Estás seguro? ¿Tus heridas no serán problema? Preguntaría Max. No te preocupes, puedo con esto. Está bien. Luego de decir eso, ambos estarían descargando la mercancía. Varias horas después. Ya estaba anocheciendo. Gracias por la ayuda. Diría Max. No fue nada, es lo menos que podía hacer. Diría Issei. En eso su estómago sonaría. Toma. Diría Max lanzándole una bolsa. Issei vio con extrañez su interior. Para ver que eran monedas. Úsalas para comprar comida, cerca de aquí hay una taberna. ¿Estás seguro? Es tu dinero. No te preocupes, tómalo como pago por ayudarme con la mercancía. De acuerdo, entonces. Adiós. Diría Issei para empezar a caminar. Mientras Issei caminaba, este hablaría con Drake. Compañero, es mejor no llamar la atención. Tienes razón, no sabemos cómo reaccionarían las personas. Al saber que hay un dragón sellado dentro de mí. Y quisiera evitar tener problemas con esos dioses. Tal vez, no sean tan fuertes como dijiste. Pero es mejor andar con cautela. Su caminata / charla sería interrumpida, debido a que el castaño vio a lo lejos. La taberna que le mencionó Max. Esta a lo lejos, se vería animada. Vaya. De noche este lugar es muy concurrido. Al entrar sería recibido por una sirvienta. La cual lo recibiría muy cortésmente. Issei estaría buscando un lugar para sentarse. Entre toda la multitud de personas. Este vio a lo lejos, un asiento, cerca de la barra. Junto a un chico peliblanco. Al acercarse a él. Pudo escucharlo murmurar. Esto cuesta 300 balis. Y la bebida 200 balis. Gracias a aquel objeto tengo 4400 balis. Pero quiero ahorrar dinero para la familia. Hola. ¿Te importa si me siento? Diría el castaño hacia el peliblanco. Quien saldría de su balbuceo para responder. Claro, no hay problema. Diría este. Gracias. Por cierto, me llamo Issei Odo. Diría el castaño presentándose. Es un gusto, Issei, mi nombre es Bell Cranel. Diría el antes mencionado.